Y se forman las extremidades, por ejemplo, para formar una mano. Está implicado también el concepto de apoptosis. Y también es muy importante para conservar la homeostasis, como ya se lo mencioné, y es un mecanismo totalmente controlado y ordenado. ¿Por qué es un mecanismo ordenado? Pues es un proceso muy limpio en el que se lleva a cabo básicamente 5 pasos: la concentración global del volumen de la célula y el núcleo, la pérdida de adherencia de células vecinas, ahí se pierde todas este tipo de interacciones, la formación de ampollas en la superficie celular, la disección de la cromatina en fragmentos pequeños y finalmente la fagocitosis fuera de la célula. La apoptosis está relacionada pues con enfermedades neurodegenerativas principalmente y muchas otras enfermedades, como pueden ser el Alzheimer, el Parkinson y el Huntington, que es menos común. Pueden surgir tanto enfermedades por deficiencia de apoptosis, cuando es necesaria, como en el cáncer, que las células se empiezan a dividir exacerbadamente, o también puede ser caracterizada por una apoptosis deficiente y que es necesaria, como en el caso de la diabetes tipo 1. Y ahora sí, hablando de la biología celular de la apoptosis, las proteínas clave que son necesarias para este tipo de procesos son las caspasas. Son las que van a estar regulando todo pues digamos, señalización, ¿no?, que se tiene que realizar para este proceso de muerte celular. Y bueno, entre los blancos de las caspasas hay diferentes proteínas que son blancos, como las proteínas quinasas FAK, PKB, PKC, RAF1, entre otras, ¿no? Estas solamente son algunas. También las láminas, por ejemplo, la lámina nuclear se ve afectada también por apoptosis, para encoger la cromatina, para reducirla y poder realizar ya procesos de fragmentación por nucleasas. Las proteínas del citoesqueleto también, como los filamentos de actina y los microtúbulos, y una endonucleasa llamada DNasa activada por caspasa. Esta solamente se va a activar por la unión de esta proteína y pues va a incidir los fragmentos del DNA nuclear. Los estímulos externos, unos conceptos importantes aquí en apoptosis es que la apoptosis va a poder ser mediada por receptores de membrana. En este caso sería característica de una vía extrínseca, y también puede ser por la mitocondria. Este organelo también, si recuerdan, una de las características era de que está implicado en la muerte celular, y por este caso va a ser una vía extrínseca de muerte celular. Y bueno, aquí les explico a grosso modo lo que es la vía extrínseca. Como pueden ver aquí arriba, esta vía está regulada por un receptor de membrana, que sería esta porción verde de aquí. Este receptor se llama TNF, va a estar asociado a una proteína ligando que se llama, pues es la TNF. Esto está incrustado en la membrana. Una vez que se unen el complejo ligando y receptor, lo que va a generar aquí es un cambio conformacional. A este dominio se le llama dominio de muerte. Este dominio de muerte tiene dos proteínas vinculadas, que es la TRAC y la FAT, que van a generar un cambio conformacional para activar lo que es un compuesto inactivo, una proteína caspasa 8. Básicamente este cambio conformacional va a activar esta caspasa, que a su vez va a activar otra caspasa, que esta ya es la que genera el mecanismo de señalización para muerte celular. Y finalmente tenemos la apoptosis. Esto sería pues una vía extrínseca, ¿no?, porque es mediada por ligando. Y por otra parte está la vía intrínseca. Esta se lleva a cabo en la mitocondria, entre la mitocondria. Y lo que pasa aquí es, todo comienza cuando se realiza un estímulo externo. Puede ser por radiación ionizante o por cambios en pH o temperatura. Diversos factores pueden incluirse aquí. Lo que va a pasar aquí es una mutación, puede ser genética, que va a activar proteínas VAX. Estas proteínas se adhieren a la membrana externa de la mitocondria, y lo que genera esto es que las moléculas de citocromo C, que están presentes en el transporte electrónico para la formación del ATP,
se van a liberar por porinas que están en la membrana externa de la mitocondria. Y esto ya es como un camino sin retorno, ¿no? Una vez que el citocromo sale de la mitocondria, ya es muerte celular segura, entonces no hay camino atrás. Este citocromo C hace interacciones con otras proteínas que son el APAF1 y las procaspasas inactivadas para generar lo que es un apoptosoma. Y este apoptosoma ya va a estar implicado para formar lo que son las caspasas 3, que son las responsables de la muerte celular programada, ¿no? Entonces lo importante aquí es recordar que vía extrínseca es mediada por el receptor y vía intrínseca es provocada por la mitocondria. Y aquí pues en global nomás es ver cómo se complementan estas dos vías, ¿no? Sí, algo rapidito. Aquí lo que les comentaba, la vía intrínseca está estimulada por factores externos, como puede ser en procesos de quimioterapia o por radiación ionizante o ultravioleta. Y en cuanto al artículo, pues encontré uno en Nature que se titula The Induction and Consequences of Influenza A Virus-Induced Cell Death. En resumen, básicamente lo que hace este virus de influenza es inducir la apoptosis, ¿no? No les voy a leer todo esto porque pues, no es necesario. Lo que afecta principalmente son células del tracto respiratorio y neumocitos, como los neumocitos, y provoca también parenquima pulmonar. Estas son las patologías a las que está asociada este virus. Y bueno, durante las condiciones homeostáticas, la vía respiratoria y células epiteliales alveolares se alinean en la superficie del pulmón y estas células pueden encontrarse dentro del parenquima pulmonar. La infección por influenza tipo aviar 1 induce apoptosis y necrosis de las células epiteliales, comprometiendo la integridad de la barrera de células epiteliales. Además, las células inmunes, que incluyen monocitos, células dendríticas y neutrófilos, se infiltran en el parenquima pulmonar y a su vez son susceptibles a apoptosis inducida por este virus, ¿no? Es un mecanismo de defensa, como saben, pues las células linfocitos y células blancas van a entrar para combatir este virus, pero también pues se van a ver afectadas, ¿no? Y van a lisarse. Y bueno, este es el mecanismo general. Como pueden ver, también hay una vía intrínseca y una vía extrínseca. Aquí empezando por la vía extrínseca, aquí está el virus, se va a asociar con el DNA y va a promover la regulación de proteínas que inducen la apoptosis, y en otros casos pues puede inducir las que inhiben la apoptosis, pero es más común esto. Estas proteínas ligando se van a unir a la porción del receptor en la membrana y pues va a desencadenar todo eso, ¿no? Hasta llegar a la apoptosis. Este es el modo en que la influenza va a actuar por la vía extrínseca. Y por la intrínseca, pues como ya lo mencionamos, también lo que va a hacer este virus es bajar las proteínas que regulan la apoptosis e inducir la formación de P53, que es una proteína que promueve la unión de VAX a la membrana externa de la mitocondria. Y como ya mencioné, esta membrana VAX va a estar implicada en la salida del citocromo. Y el citocromo ya, como dije, pues es ya muerte celular programada segura. Y muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Por eso no vino el Joseph. Se vacunó contra influenza. Ah, sí, pues no hay eso. Sí, tenía calentura ya. A lo mejor por eso no. ¿Se vacunó contra el Y andaba todo rojo ya. Por eso. Yo creo que no venía. Ya sé. Sí, porque si no vino bien. Bueno, ¿preguntas para Carlos? Una vacuna. Bueno, esa sería para la próxima. Nosotros nos decían que las personas que tienen obesidad sufrían más riesgo con esa enfermedad de influenza. ¿Con la influenza? Sí, que las personas mayores. Okay. ¿Tendría que ver eso? Pero, ¿cuál es la pregunta? Si ¿Por qué? la obesidad promueve Sí, a la forma
¿Será porque...? A la muerte celular. Sí. Especialmente la apoptosis con Ujú. Sí, decían que ellos tenían mayor riesgo que los niños, adultos, las personas que padecían obesidad. De 80 kilos para arriba, no. 100. Pues no sabía responderte eso. Pues tal vez por el mismo, los procesos de oxidación de ciertas moléculas de almacenamiento, en el caso de las personas con obesidad, eso genera también los ROS, que van a estresar también a los órganos mitocondriales y van a establecer esas señalizaciones para decir, sabes que hay un desorden celular, pues vamos a atender a este proceso de muerte celular para evitar más daños a células vecinas o algo así, no sé, Sí, hay esa predisposición, pero no se ha comprobado así al 100% qué está pasando. Sí hay un poquito más de apoptosis, digamos, en esas personas, pero no se sabe exactamente por qué. No sé si en los últimos años ya haya salido algún artículo de qué está pasando específicamente. O cuál es la influencia de esos índices de masa corporal tan altos. ¿Quién sigue? Chicos que acaban de llegar, lo que está allá también es para ustedes, ¿no? Las manzanas están lavando. ¿De allí? Bueno, pues buen día. Yo decidí escoger este artículo porque la semana pasada lo estaba leyendo con mis compañeros de laboratorio y pues curiosamente venía un esquema que representaba una ruta metabólica para cuestiones de defensa inmune, específicamente en el camarón. Y pues el artículo es este, les puse la parte principal, es reciente, es de este año, 2018. Y bueno, el título es Respuestas humorales del camarón contra patógenos, péptidos antimicrobianos y melanización. Aquí en este artículo tratan específicamente la parte de los péptidos antimicrobianos y describen la ruta de cómo se puede llegar a hacer esa síntesis o esa expresión de péptidos. Y como les aclaré, específicamente en el camarón. Y como manera de introducción para lo del contenido del artículo, dice, describe el artículo en la parte de la introducción el sistema inmune del camarón. Las células del camarón, que son los hemocitos, reconocen agentes exógenos, como pueden ser virus, hongos, bacterias, entre otros agentes que le puedan hacer daño al organismo. Dice, ese reconocimiento se presenta en relación a las proteínas de patrón de reconocimiento que se van a resumir en estas letras y los patrones moleculares asociados a patógenos. Aquí también se va a representar así en los esquemas, ¿sí? Para que tengan un punto de referencia. Las células del sistema inmune rápidamente responden a esta relación mediante cascadas de señalización intracelulares, las cuales conducen a una activación de respuestas inmunes humorales y celulares. Estos son los dos tipos de respuestas a los que puede tender el organismo en sí, el camarón. Y estos, los patrones y también las proteínas de reconocimiento, estas van a ser tanto de el agente externo que está entrando al camarón, como el camarón, cada una de las células, sus receptores. O sea, va a estar esa relación en sí para desencadenar después la cascada que va a dar pie a la síntesis de los péptidos antimicrobianos.
Y como vieron en la diapositiva anterior, estaban dos tipos de respuesta, las humorales y las celulares. Las celulares casi no las trata este artículo, pero igual las señala para que entiendan de manera general las respuestas que toma o que puede tomar el camarón. En las celulares está la apoptosis que mencionaba Carlos, fagocitosis, formación de nódulos y encapsulación. Estos como respuesta para combatir ese daño exógeno. Y las respuestas inmunes humorales son la síntesis de melatina por el sistema de profenol oxidasa, la coagulación y los péptidos antimicrobianos. Y ya, como les mencioné, particularmente van a tratar este punto. ¿Cómo se pueden ser? Bueno, el objetivo también para que lo vean es nos enfocamos en el reciente progreso de dos respuestas inmunes humorales, los péptidos antimicrobianos y la melanización, los cuales han sido caracterizados en camarones peneiros. Esto también es muy importante, al menos para este organismo, no sé ustedes qué organismo trabajen, pero no para todos los organismos actualmente se ha descrito todas las moléculas que, por ejemplo, se han descrito en el hombre, ¿no? En el humano. Entonces no podemos comparar tan fácilmente ciertos sistemas biológicos porque algunos organismos tienen carencia de información que no se ha descrito. Por ejemplo, el camarón sí les falta mucho porque supongo que en sus organismos de estudio también puede darse el caso, ¿no? Bueno, juegan un papel muy importante en la defensa contra patógenos del camarón, específicamente contra bacterias vibrio y también contra virus de WSRSB, que es el de la mancha blanca. No sé si lo han escuchado alguna vez. Aquí les voy a presentar algunos puntos claves de las dos rutas de señalización que van a permitir la síntesis de estos péptidos antimicrobianos. Una ruta es la ruta TOL y la otra es IMD. Esas dos son las rutas que van a llevar a la síntesis de péptidos antimicrobianos. Esta primera ruta tiene un papel muy importante en la respuesta a bacterias gram positivas, específicamente a bacterias gram positivas. Con peptidoglucanos tipo lisina, aquí lo vamos a abreviar de esta manera también porque más adelante vamos a presentarles el esquema, bueno, les voy a presentar el esquema y van a venir así, para que lo tengan en mente. Posiblemente algunos hongos y algunos virus. Y aquí abajo pues ya les presento las etapas o los puntos de mayor importancia de la ruta o de la cascada. El primer punto es la cascada de proteasas que va a inducir la activación de una molécula. Esta molécula se llama así. Así se llama, no sé cómo se le pronuncia. Spatzolase. Ah, es alemán, ¿no? Ah. Es que sí, como los dos puntos, no sé. Pero bueno, esta molécula se va a activar por la cascada de proteasas y una vez activada se va a unir a un receptor que está en la célula del camarón. Es el receptor TOR y esta va a enviar la información de una posible infección, ¿sí?, al interior de la célula. Y una serie de proteínas van a permitir la señalización para el complejo cactus dorsal, que este complejo cactus dorsal está compuesto por estas moléculas que son moléculas tipo quinasa, proteínas tipo quinasa, y el complejo se va a disociar posteriormente al ser fosforilado. Y una vez disociado este complejo, una de estas moléculas que participaban en el complejo ya va a entrar a lo que es el núcleo de la célula y va a regular la expresión de estos péptidos antimicrobianos. Esta es una de las rutas. La otra, que como les mencioné es la IMD, difiere de la ruta de TOL ya que la activación de IMD es iniciada por la interacción directa de los PNG de bacterias gram negativas. La anterior era de gram positivas, esta es particular para gram negativas. Y a los receptores transmembranales, esto de la célula del camarón. Y aquí están los puntos de esta ruta de IMD, que puede ser de dos maneras. La primera es a través del receptor de IMD y algunas proteínas de señalización. Y la segunda es la transformación de ciertos complejos, TAC1, TAP2 y el complejo IKK. Y estos se van a transformar para dar pie a una molécula que se llama también
relay activado, que esta va a ser la que va a migrar hacia el interior del núcleo y va a regular la activación de estos péptidos. Y ahora sí, aquí está el esquema, ¿no?, ya resumido de de las dos rutas. IMD, que es para la detección o estimulación de los organismos de bacterias gram negativas, y aquí la de TOL, que puede ser de hongos, virus y las gram positivas. Vamos a tratar esta ruta primero, ya que vimos todos los puntos claves, ¿no? Llegan los organismos que pueden dañar a la célula. Este es el medio extracelular. Aquí está la célula del camarón, y está señalando extracelular, el núcleo, y aquí puede ser el citosol, ¿no? Aquí están los receptores de la célula del camarón. Aquí está el receptor TOL, y aquí está la molécula que va a ser estimulada o va a ser activada por la cascada de proteasas al ser detectados los organismos posiblemente dañinos. Una vez que se estimula la activación de prospazol a spazol, ya va a interactuar con el receptor, se va a dar ya no sé cómo decirlo, una unión, y al darse esta unión se va a estimular lo que son esta serie de complejos proteicos también, que ya los mencionábamos anteriormente. Y una vez que de esta interacción de complejos se va a dar el otro, que era el dorsal cactus, y aquí está uno de los que participan en este complejo, que es fosforilado, entonces se desprende y queda solamente esta parte que ven azul, que va a ser la que va a entrar por los poros nucleares hasta lo que es el material genético, y en el material genético ya va a estimular la expresión de estos péptidos antimicrobianos. Aquí en este cuadro están algunos ejemplos de los péptidos que van a expresarse, ya sea por la ruta TOL, por la ruta IMD, y aquellos que tienen una expresión común de ambas rutas. Y de este otro lado está la ruta IMD, que aquí no necesita la cascada de proteasas para hacer una maduración de una molécula a otra. Simplemente es el organismo exógeno llega a unir o a interactuar las proteínas de este organismo, que puede ser dañino, con el receptor de la célula del camarón. Y aquí tiene signos de interrogación, porque como les mencioné al inicio, no para todos los organismos se han descrito todas las moléculas que los modelos biológicos tradicionales tienen, ¿no? Entonces, aquí falta la descripción de algunas moléculas que participan en esta ruta, pero se tiene la idea de que así es el camino, ¿sí?, o la vía, que puede ser la primera, que llega directamente al complejo Relais, que es uno de los complejos, o es una parte del complejo que va a entrar al núcleo. Y aquí está la otra, que era la transformación de este complejo, para llegar a este. Igual, los dos convergen en este punto. Y aquí también, de la misma manera que este de TOL, se necesita fosforilar para que se desprenda una de las partes del complejo y ya pueda entrar a través de los poros nucleares al núcleo y llegar a la expresión de estos péptidos antimicrobianos. ¿Sí? Y pues básicamente ese es el esquema que venía en el artículo, me pareció muy interesante, y aquí está la referencia. Igual si quieren verlo más detenidamente y preguntar algo. ¿El virus ese de la mancha blanca es el que más afecta a los cultivos de camarón? ¿O hay otro? Pues es uno de los que más afectan, al menos aquí en el noroeste Sí. de México. Eso en tiempos pasados afectó de manera muy importante los cultivos. Ahorita lo que está de moda es el vibrio, La mortalidad temprana. es el que causa muerte temprana. Sí hay mancha blanca, pero pues no se sabe si hubo mutaciones del virus o hubo más resistencia del camarón, pero como que disminuyó. Eso es un poco porque cambian los sistemas
que más se han estudiado son los modelos de respuesta en vertebrados, obviamente pues porque los humanos pertenecemos a ese grupo. Y los primeros estudios en invertebrados, sobre todo pues los de importancia comercial, se fueron enfocando con base en los modelos de vertebrados y se buscaba mucho específicamente las proteínas, en su momento los genes que estaban en esos modelos. Al no encontrarse, pues ya se fueron buscando otros factores que estuvieran participando. Y este modelo es de los más recientes que se han ido hace como 15 años. Se descubrieron esas proteínas, los péptidos antibacterianos, que si las ven se llaman LV-PEN. Sí, son el grupo de peneidinas, que es un grupo de pequeños péptidos que solo se encontraban en los grupos peneidos. Por eso se les dio ese nombre de peneidinas. Y luego ya se encontraron así como más específicos, que si en Litopeneus lanamei, por eso le pusieron LV, o en Farfán de Peneus, le pusieron con Peneus monodon, y ya les fueron indicando, porque esos pequeños péptidos los encontraban en un grupo pero en otro no. Entonces dijeron, bueno, pertenecen a esta familia y si hay ese efecto específico de especie o especie específico. Y así se fueron encontrando esas. Y ya más recientemente, mucho con los nuevos procesos, técnicas de genómica, pues ya se fueron determinando los genes y posteriormente pues las proteínas que codifican esos genes y hasta formar ese modelo que ahorita ya está. Antes era todo, se sabía de que los virus o las bacterias era diferente el efecto entre las positivas y las negativas, que había un receptor, que había una cascada de señalización y se daba un efecto hacia la respuesta celular o hacia la respuesta humoral, pero todos estos factores no se conocían. Entonces poco a poco se han ido adicionando y bueno, todavía hay muchas incógnitas, como les decía Leo, pero poco a poco se van descubriendo. Este es un modelo por la importancia económica que tiene el camarón y porque puede ser trasladado a otro tipo de crustáceos, como la langosta, el langostino, ¿sí? Tienen pequeñas diferencias, pero es más parecido con respecto al de vertebrados, ¿sí? Incluso los de vertebrados inferiores como los peces. Estos entran dentro del grupo de los vertebrados y estos de los invertebrados son muy diferentes. Desde el tipo de células que les decía Leo, que aquí son hemocitos, todas las células, los diferentes tipos de células sanguíneas que existen en los vertebrados no existen en los invertebrados. Existen solo estos tres tipos que realizan las mismas funciones: fagocitosis, encapsulación, respuesta celular, pero es menos diversa, pero no significa que no sea tan eficiente como es el de vertebrados. ¿Sí? Y que también aquí se da, que es el tema que estamos viendo, toda esa serie de cascadas de señalización y de traducción de señales. Entonces, aquí en ¿cuál sería el ligando? El Sputzel. Sputzel. Y en la IMD, el material genético respectivo que no se las bacterias gram. entonces porque ahí dice RNA viral. O sea, es que puede ser RNA viral o puede ser bacterias gram negativas las que estimulan la ruta de IMD. Así como acá, en TOR pueden ser tres tipos de organismos: los virus, los hongos y las bacterias gram positivas. Allá pueden ser virus con RNA o bacteria gram negativa. Pero básicamente serían las proteínas que están formando parte de la membrana de estos organismos que van a ser detectados, los peptidoglucanos que les decía al inicio. o sea, los receptores son los que están en la membrana. Sí, Y aquí, van a reconocer regiones específicas. aquí sería como ligando receptor y allá célula a célula, la célula de la bacteria o del virus con la célula del camarón.
y aquí es la proteína, que es el espacio, que es el ligando con el receptor de la célula del camarón. Son como que dos tipos de detección. Y acá en todo puede ser RNA viral o DNA, ¿pueden ser los dos? No, aquí, bueno, no especificada si podría ser RNA viral o DNA, pero igual, por ejemplo, te especifica que es el de la mancha blanca. En el caso ese de virus, son proteínas de la cápsida, en el grupo. Este RNA de virus se ha probado con fragmentos de RNA específicos que son reconocidos por los receptores de membrana, pero allá sí son proteínas de la cápsida. De lo que me pareció muy curioso es eso, o sea, que lo estaba viendo y lo estaba relacionando con lo que había expuesto Cecilia. Y también esto de aquí, de la fosforilación, también lo estaba relacionando con un tema que vimos de mitocondrias, ¿sí? Cuando estábamos viendo el video de, aquí está fosforilándose. ¿Tú pusiste mitocondria? Sí. ¿Tú pusiste mitocondria? No, esa exposición. Ah. Él expuso cloroplastos con Ah, sí, es cierto. Contigo. Lo regresé. Que está padre, pues, que todo se está relacionando Procariota. con el cáncer también. Sí. ¿Cómo te Y llamas? aquí estamos otra vez aislando procesos, pero aquí estamos viendo los poros del núcleo Ajá. estaban cerrados y bueno, esas proteínas, todas esas, la TU, la PA, todas esas están en el citoplasma de la membrana, de la célula, de los hemocitos. Entonces, una vez que es reconocido o ligando receptor, hay ese cambio conformacional que atrae esa molécula y a su vez ese complejo forma un sistema de atracción para las siguientes moléculas de tal forma que se forman así la cascada. Entonces, así son los procesos. La duda que me queda, doctora, ¿cómo se hace un modelo experimental para llegar a identificar este tipo de rutas o este tipo de moléculas así de forma particular? ¿Cómo se hace ese modelo experimental? Mira, es como un rompecabezas. Porque no me lo imagino. Primero, hace muchos años, se inyectaban los camarones con bacterias gram positivas y luego con bacterias gram negativas. Hay mortalidad, ¿no? Después, tomando los sistemas de vertebrados, se sabía que ya los LPS o los lipopolisacáridos causaban cierta respuesta. Entonces, se aislaron lipopolisacáridos de bacterias o proteoglicanos de las otras bacterias y se inyectaban directamente al camarón esos. Entonces se veía que había mortalidad o que había respuesta en las células, modificaciones, está la cascada de melanización, que viene siendo, se veían los niveles de profenol oxidasa, de fenol oxidasa, que son de las enzimas que participan en la ruta de la melanización. Entonces decía, sí, o sea, están participando dentro de las bacterias gram negativas, la región son los LPS. Entonces tiene que haber algo que reconozca ese LPS, porque hay unos artículos que se marcaban los LPS y se intentaba buscar el LPS dentro de la célula y no se encontraba. Entonces, bueno, sucede que tiene que haber un receptor para ese LPS. Y mucho es la comparación del modelo de vertebrados que ya existía. Entonces, bueno, hay un receptor. Entonces, hubo muchos artículos que buscaban proteínas receptoras de la membrana o proteínas de membrana que pudieran interaccionar con esos LPS. Entonces, sí, ya están las proteínas, en este caso son las TOR, pero hay otras también, proteínas de unión a LPS, proteínas de unión a beta-glucano, la BGBP, la LBP, hay otras más, no solamente esas. Entonces ya, ¿y qué pasa con esas? Y se buscaba desde la proteína hasta la respuesta, que si se elevan niveles o se disminuyen niveles, posteriormente ya se buscaron dentro de los péptidos que se estaban generando, se empezaron a aislar por
ya con las técnicas de biología molecular, pues así como que la expresión de genes, a ver qué genes se están expresando, y se hacía con microarreglos, surgió mucho de información de microarreglos, y poco a poco se fueron armando estos rotocaras. A ver, estas moléculas se expresan estos genes, entonces ya con la sobreexpresión de esos genes, si son estos péptidos, se caracterizaron esos péptidos y se propuso, son estos, y son específicos de esta especie de camarón. Pero tiene que haber, o sea, moléculas intermediarias. Entonces, también los RNAs de interferencia, en algún otro momento platicaremos de eso, que lo que hacen es que bloquean la expresión de proteínas específicas. O sea, un RNA de interferencia, por ejemplo, para la dorsal cactus o para cactus. Entonces, ¿qué hace? Elimina la función de cactus. O la síntesis de cactus. Entonces, al no haber cactus, no se da este proceso, no entra dorsal entonces sí, cactus está participando. Entonces, pues proponer la hipótesis de que al eliminar cactus no se va a dar, no va a poder entrar y no va a poder realizar su función. Y así se van proponiendo. Hay otras que dicen, bueno, aunque se eliminó cactus, había otra, si se realizó su función, entonces es posible o que haya otra o que no sea tan dependiente. Entonces, así se va. Y este artículo es una revisión de muchos de los trabajos que ya existen, yo creo que en los últimos 10 años. Y si nos vamos todavía a qué pasa hasta la melanización, son otro tipo de cascadas de señalización. De hecho, también había uno de apoptosis, pero también con camarón y con mancha blanca, y sí estaba así muy amplio. Sí, ya se han propuesto. Y son propuestas, ¿no? No significa que sean solo esas dos, por ejemplo, esas dos moléculas que faltan, a lo mejor son 2, 3, 4, ¿no? Pero ahí le ponen 5.000. Es posible que sean 2. Pero si alguien se dedica a buscar esas dos, o quizás sea nada más una y ya directamente se vaya a ver. Pero hay que demostrarlo, ¿no? Los autores proponen que sean esas dos. ¿Sí? Bueno, entonces es un modelo de investigación. Y bueno, yo he trabajado con eso. Qué rico. Oye, si no crece más para la marucha, ¿no? Para eso se alcanza. Los de la marucha no son camarones. ¿No son? Surimi en forma de camarón con sal. Te le da la forma. Por eso son todos igualitos. Sí. Pensamos que el virus, la vacuna de la influencia había desencadenado una cascada de señalización. La apoptosis no es. ¿Y qué vacuna gratis es? No ¿Ya te ves vacunado? Dijo, it's free, sale con él. Se arreglaron. Que nos ha hay gente que se ha vacunado en otras ocasiones y en esta, con otras sí. Entonces una vez me vacunaron y con esa tuve. Yo no conocía a nadie que no le haya más. ¿Sí? ¿Pero cuál te pusiste? La de influenza y la otra era tétanos. ¿Qué te vas a casa? Te las pusiste las cosas. Eso también puede ser. Pero la tétano es muy noble, como haces. Pero quién sabe la reacción sumada. Hoy te podían meter 3, la hepatitis, la influenza y la de. Sí, o sea, en teoría no te debería de causar ningún efecto, eso debe ser muy leve, pero pues también no sabes cómo andas con el
estrés que tiene. Ya viste. Sí, el estrés influye mucho. Bueno, el artículo que me llamó a mí la atención era en este caso como vías que tienen las células nerviosas cuando son expuestas a fitoquímicos. Por ejemplo, si han escuchado, pues a los polifenoles se les atribuye mucho que tienen diferentes actividades, entre ellas participan en actividades neurodegenerativas e impiden que se den estos sucesos. Entonces, pues este es el artículo que escogí y era un review muy amplio de diferentes fitoquímicos y hasta dónde se han estudiado individualmente para ver cómo podrían estar desencadenando las cascadas en células nerviosas. Y este es el ejemplo, uno de los ejemplos que viene en el artículo, el cual escogí para explicarles. Bueno, entonces vamos a tener la célula nerviosa y vamos a tener la acción de diferentes fitoquímicos, por ejemplo, rutina, curcumina, catequina y resveratrol y todos los que pueden comprender la familia de los fitoquímicos o polifenoles. Entonces, en este caso de esta vía, hay 3 vías posibles y vamos a iniciar con la que está de este lado. Para destacar primero, les debo decir que aquí va a haber 2 receptores, que es el BDNF con su receptor TRKB y el receptor de insulina. Entonces, en este caso, para esta primera vía, el fitoquímico o ligando va a llegar al receptor de BDNF y bueno, obviamente cuando se une el fitoquímico con el receptor se da una dimerización y esto causa una autofosforilación en la parte interna de la célula y desencadena, por ejemplo en este caso que es la primera vía, desencadena toda una atracción de proteínas adaptadoras y estas van a comprender que atraigan a proteínas de la familia quinasas que se van a ir pues acoplando para llegar a lo que es la síntesis de un factor de transcripción que se llama CREP. Lo que tiene este CREP en la formación o en su transcripción es que codifica proteínas que están involucradas en diferentes actividades. Entre ellas la ARC, por ejemplo, tiene actividad en la plasticidad sináptica, la PGS1-alfa tiene que ver con el metabolismo de energía, que va a estar implicado también en la energía que se produce en las mitocondrias, y el AP1 tiene mecanismos de respuesta o residencia al estrés. Por lo tanto, si se codifican las proteínas que dan para estos, pues terminarán en lo que es una neurogénesis o supervivencia neuronal y por lo tanto se pararía como que el proceso degenerativo de la célula. Eso es en el primer caso de la vía 1. En el caso de la vía 2, por ejemplo, si el fitoquímico entrara como ligando y se uniera a la insulina, va a dar la vía de la unión por una proteína IRS, donde por atracción con otras 2 proteínas que son la PIP3, que se va a desfosforilar y se va a hacer PIP2, va a ser la atracción de estos 2 complejos de proteínas que formarán lo que conocemos como IPI3K, que entrará directo a la inhibición de otra proteína que es la AK3, que ya no codificaría para desencadenar estas 2 proteínas que están involucradas también en neurodegeneración. Por lo tanto, si se inhibe, entonces aquí si la tacháramos, el proceso pues no existiría y seguiría habiendo supervivencia neuronal. En ese caso de donde se involucren ambas. Y si se va por la vía del GRB2 y del SOS1, estos desencadenan, como decíamos, cambios conformacionales de atracción para una proteína RAS
que atrae a una proteína RAF. Esta atrae a una MAPKK, que después atrae a una RK y también desencadena en diferentes acciones celulares, como es la supervivencia neuronal, la síntesis de glucógeno, crecimiento y proliferación. Y también aquí se ha destacado aumentar la sensibilidad a la insulina. Esto no lo explicaba a grandes rasgos el artículo, pero decía que se podría haber implicado este tipo de sensibilidades. Y bueno, si esto ya se da, entonces obviamente también se detiene como que el proceso de neurodegeneración. Y pues bueno, todas estas son proteínas que codifican unión a nucleótidos guanina, que están aquí dice que unidos a la membrana, y funcionan pues en la traducción de señales, que serían estas señales hacia la célula. Y bueno, pues todo este complejo de proteínas que vemos en esta parte pues pertenecen a proteínas quinasas y ya han sido denominadas con sus diferentes nombres y pues tienen ahí varios. Por ejemplo, la AKT pues es una AKT-quinasa, la AP1 aquí es una endonucleasa apurínica, apilídica 1, y así se van nombrando en cómo van a ir actuando. Pero aquí, o sea, lo importante destacar era cómo el fitoquímico ligando va a llegar hacia sus receptores y desencadenar toda la señal. Esta ruta no la describía el diagrama, sin embargo lo que puedo suponer es que a pesar de que tienen receptores de membrana que los pueden ligar y desencadenar las cascadas, también pudieran entrar directamente a través de la membrana e ir directo a la inhibición del AKT y ya no producirse estas proteínas que causarían la neurodegeneración. ¿Y por qué supones que pueden pues por la descripción del diagrama, o sea, si me imagino que podrían también atravesar la membrana plasmática e interaccionar directo ya. Pero ¿cómo pudieran atravesar la membrana? Porque difusión, ¿no? Así nomás pasarían libres. Pues como lo que hablábamos la vez pasada en clase, que tal vez pudiera ser por hidrofobicidad con la membrana o por el peso molecular de la del propio fitoquímico, pudiera darse ahí tal vez un arreglo para que pase por membrana y llegue directo a acción en el contenido intracelular. por las propiedades de la molécula, supones que pueden entrar, o que pueda haber a lo mejor un poro o un canal que le permita Eso también sería una posibilidad para investigar. Así se empiezan los nombres de los proyectos. Esta propiedad. Esta molécula tiene estas propiedades y yo propongo que pueda entrar directamente a la membrana. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Bueno, pues marcar esa molécula, buscarla Y ver todo su camino recorrido para ver si no se pierde, no perderse, sino que, como dice la autora, podría ser que se marque y ver todo su recorrido y ver si efectivamente pasa transmembrana o en realidad no se detectó y tenía otro tipo de receptor por ahí no descrito y se unió a él. Porque en el artículo, les digo, nada más describían las tres vías. Esta, que era la 1, la 2 y en combinación la BDNF con la insulina, que hacían la descarga de este complejo. Pero esta, digamos, cuarta vía no la describía, entonces era por lo que yo suponía que probablemente también puedan ser fitoquímicos que entren directo a hacer una reacción aquí y ya desencadenen, bloqueen la neurodegeneración. ¿Y no has leído artículos en los cuales se inhiban los receptores de insulina y BDNF para
ver si en realidad están estimulando la expresión de esos genes. No, es que este artículo lo escogí porque hasta mi perfil de maestría trabajaba con fitoquímicos, pero siempre, pues, cuando no abordas tanto, siempre nada más mencionas o lees acerca de que tienen propiedades neurodegenerativas, contra cáncer y todo eso. Entonces lo vi y me llamó la atención y quise leer acerca de ello. Sin embargo, no es mi trabajo de tesis doctoral. Entonces, pero sí estaría interesante leer acerca de ese tipo. Pero aquí ya son modelos que proponen cómo están actuando ese tipo de moléculas que antes se pensaba. Bueno, te tomas el tecito, te tomas el extracto y tiene efecto. Y a estos están proponiendo exactamente dónde están actuando y sobre todo están demostrando qué tipo de rutas. Aquí en la resistencia a insulina, la insensibilidad a insulina, seguramente midieron en los pacientes que eso sucedía. Entonces, todavía falta quien proponga sobre qué ruta está actuando. O sea, están yéndose de la molécula estimulante hasta la respuesta. Entonces, ¿qué pasa en la cascada de señalización? Pues todavía falta quien proponga qué puede estar pasando. Y pueden tomar otras moléculas modelo que de acuerdo a esta molécula que ya ha estado estudiando esta señalización, pues tal vez puede estar actuando de la misma manera que esta. Entonces ya se propone esa ruta, ¿no? O otra que esté actuando sobre estos factores, te vas hacia atrás. Bueno, esta tiene este efecto. A ver, y si se estudia de esta manera, pues ya esa es la hipótesis, ¿no? Sí, de hecho en el review pues vienen una serie de tablas bien amplias donde describen cada tipo de molécula fitoquímica y sus posibles respuestas y cascadas y con qué se podrían estar uniendo. O sea, viene ahí como que descripción. Y aún así no está tan completo el modelo, porque si se fijan, ahí donde dice que bueno, el calcio y CAMK estimulan a CREP, pero no significa que esas entren directamente. Quizás haya un factor que estimula eso para que pueda entrar al núcleo, porque ya sabemos que no cualquier molécula puede entrar, ni complejos tan grandes pudieran entrar. Entonces, ahí también falta que describan varios factores que están participando, varias moléculas que están participando. Bueno, muy bien. El receptor de insulina entonces no es específico solo para la hormona insulina, sino también para otro tipo de moléculas. Sí, o sea, lo que se propone ahí es eso, que probablemente el arreglo estructural de los fitoquímicos tengan cierta atracción para unirse al receptor de la insulina también y entonces desencadenar esa cascada. En la imagen del receptor extracelular, como los ejemplos que veíamos en clase, son del tipo de receptor que se fosforilaba uno con el otro, que no me acuerdo cuál era el nombre, cuando veíamos los tipos de receptores extracelulares. Uno, ¿vale? Bueno, es que por ejemplo, estos Que son tenían un la receptor característica tirosina quinasa. Ajá. Entonces ya haz de cuenta que decía que es el complejo tirosina quinasa y Okay. entonces pues ya cuando llega el ligando se autofosforila y luego ya desencadena la reacción de las nuevas moléculas. Sí, son esos caminos. Allá los veíamos como sinasas con nombre genérico, pero aquí ya los estamos viendo con nombre y apellido de la ruta, ¿no? dentro de esa familia de las sinasas. Buenos días, yo les voy a hablar sobre la cascada de señalización que se da en la respuesta antiinflamatoria mediante la vía TRL2. El artículo
que yo elegí, bueno, hice el trabajo de una compañera de laboratorio, en donde, bueno, en el laboratorio de lácteos se han realizado diversos trabajos en donde se utilizan péptidos derivados de leches fermentadas o bacterias que fermentan estas leches, y estas bacterias per se pudieran ejercer diversos efectos benéficos en el hospedero. Entonces, uno de los efectos que se ha evaluado es la respuesta que tienen estas bacterias en la fermentación de la leche para disminuir la inflamación de células epiteliales. Bueno, ¿qué es la inflamación? Es un mecanismo de respuesta del sistema inmune que este va a estar mediado por la presencia de especies reactivas del oxígeno y la presencia de citocinas proinflamatorias. La activación durante este proceso de inflamación se va a dar, bueno, hay varias vías, como lo podemos ver, pero una de ellas puede ser por la activación de los receptores tipo TOR o TLRS y el factor de NF-kappa beta y la formación de algunos complejos proteicos que van a favorecer la liberación de citocinas inflamatorias cuando una célula es dañada, y a la vez van a liberar citocinas antiinflamatorias. Una de las posibles rutas bueno, la inflamación se puede dar por diferentes formas. Una de ellas es lesión en el tejido por componentes bacterianos y por el estrés metabólico, que van a activar el sistema inmune dando una respuesta por los neutrófilos, macrófagos y linfocitos, activando las diferentes vías de señalización. Y uno de los factores de transcripción más importantes es el NF-kappa beta, que va a hacer una cascada de señalización para que se codifiquen diversos genes y así se favorezca la respuesta antiinflamatoria. Yo les voy a hablar sobre los receptores tipo TOR. Estos son proteínas integrales que se encuentran en la membrana plasmática y son capaces de atravesar la membrana lipídica. Estos van a tener dos dominios, es el dominio exterior y el dominio interior, que es denominado TIR. Los receptores tipo TOR se van a activar cuando se van a unir a un sitio de unión PAM. En este caso son los receptores tipo 2 que se van a unir al peptidoglicano de las bacterias. En las membranas celulares se van a encontrar diferentes tipos de TLR, que es el 1, 2, 4, 5 y 6, que son para sustancias extracelulares, y en el interior de la membrana endosomal el 3, 7, 8 y 9, que son para sustancias intracelulares. En este caso yo les voy a hablar del tipo 2, que se va a unir a las paredes de las bacterias celulares, Bueno, el proceso de inflamación va a iniciar cuando las células epiteliales son dañadas y en este caso se evaluó que las bacterias probióticas van a ejercer un efecto favoreciendo la liberación de citocinas antiinflamatorias. Entonces, cuando las células epiteliales son dañadas, se va a iniciar, digamos, una cascada de señalización mediante las células dendríticas, que van a unirse el receptor TRL2 al sitio PAM de las bacterias, y cuando se una este complejo, la célula dendrítica va a introducir a la bacteria formando esta cascada de señalización. La bacteria es ingresada a la célula dendrítica. La célula dendrítica va a alisar, va a fraccionar a la bacteria, y los componentes que se van a liberar van a activar el complejo MHC2, el cual va a lanzar una señal para el linfocito y va a activar el TCR. Al momento de que el complejo MHC2 se una al TCR, se va a activar el dominio TIR y este va a activar el complejo de transcripción y beta alfa, pero este se va a desfosforilar para poder activarse, y este complejo ya activo va a ser trasladado al núcleo del linfocito, en donde se va a dar la expresión de los genes para liberar las citocinas inflamatorias, que son estas. Pero para que haya un equilibrio y pueda realizarse el efecto antiinflamatorio, se tienen que producir también citocinas antiinflamatorias, que en este caso es el IL-10, y así se va a dar
respuesta antiinflamatoria de la bacteria que va a ejercer un efecto benéfico mediante los componentes que van a favorecer la liberación del IL-10. Y bueno, este es uno de los métodos, es de los más sencillos que explica el artículo, que es algo así como este. En este caso ellos evaluaron a los péptidos, pero en el que yo les explique es la bacteria per se, cuando se encuentra en las células epiteliales del intestino y es reconocida por las células dendríticas y es lisada, y esos componentes que son liberados por la lisis de la bacteria son las que favorecen la liberación de citocinas antiinflamatorias que van a ejercer el efecto benéfico al consumir estas leches fermentadas con estas bacterias. Si se fijan aquí en este modelo que se proponía inicialmente, las leches fermentadas tienen un efecto benéfico en el sistema inmune, antiobesogénico. Entonces, en este del sistema inmune, bueno, aislamos que pues no toda la bacteria deben ser péptidos. Entonces, me imagino que purificaron esos péptidos o sintetizaron esos péptidos con base a alguna secuencia que ya tenían de esas fracciones de la leche y se las dan a modelos de vertebrados que en este caso, como no pueden usar los humanos, utilizan ratas que ya tienen bajo condiciones controladas con ese factor, ya sea que son propensas a tener obesidad o sensibles a cierta respuesta inmune, y les dan esas leches y ya miden esas respuestas. Entonces, con base a lo que ya existe, proponen estos modelos de cómo pueden estar actuando bajo la respuesta que ya midieron y el factor que están introduciendo. Entonces, bueno, aquí el trabajo de mi compañera fue inducir la inflamación en las ratas, administrar estas leches y ver si había presencia de IL-10. El trabajo, bueno, sí se observó que hay presencia de IL-10, que hay efecto antiinflamatorio, pero todavía falta identificar si es por esta cascada de señalización o es por otra. Entonces todavía se tiene que identificar si hay la presencia de estos complejos en la célula para ver si es por esta vía que se da la producción de citocinas antiinflamatorias. ¿Y cuál es la proteína de la leche? Es que puede deberse a los péptidos o a las bacterias per se que están en la leche. Entonces aquí, esta no es de los péptidos, esta es la bacteria, se une al complejo. En la célula dendrítica se une al complejo PAN de la bacteria, la va a reconocer y va a ser ingresada y la va a lisar. En este caso son componentes de la bacteria los que se liberan y pueden tener el efecto IL-10. Pero en este artículo no trataron los péptidos. Sí, habla de los péptidos, bueno, es que habla de diferentes péptidos. Ajá. Es que las leches se fermentan con las bacterias y las bacterias favorecen la liberación de péptidos bioactivos, pero también el efecto podría deberse a la bacteria per se, a la bacteria inactiva que se queda en la leche y pueda ser reconocida por la célula dendrítica, ingresada, lisada, y esos componentes pueden ser los que también puedan tener este efecto antiinflamatorio. ¿Qué especie de bacterias utilizan? ¿Perdón? ¿Qué especie de bacterias? Son bacterias probióticas, bueno, son bacterias potencialmente probióticas aisladas de diferentes tipos de queso. Lactobacillus. Son lactobacilos. Ajá, lactobacillus. Mucho utilizan el casero. Bueno, hay varias cepas que están aisladas de diferentes quesos. Entonces, los efectos benéficos, como les menciono, podrían deberse a los péptidos liberados durante la fermentación o a componentes de la bacteria que son lisados, es decir, a los postbióticos. En este caso, mi tema de tesis de la maestría está enfocado a los postbióticos, a los componentes que son liberados después de la lisis bacteriana. Entonces podría ser que alguno de los postbióticos pudiera tener este efecto antiinflamatorio. Y eso es lo que quieren saber, o sea, si es por los postbióticos o por las bacterias en sí. No, bueno, es que yo elegí
podría ser que, bueno, yo voy a evaluar, en el laboratorio evalúan más que nada los efectos antihipertensivos de las bacterias, pero también es de mucho interés saber si la bacteria per se o algún componente de la bacteria puede tener ese efecto antihipertensivo. Entonces yo elegí este artículo porque ella trabaja con leches fermentadas, ya observa un efecto, pero ellas se los atribuyen a los péptidos o incluso también a las bacterias inactivas que están en la leche. O sea, tienen que evaluar O sea, se los atribuyen a uno u otro o el efecto sumatorio, pero entonces tienen que verlo de forma aislada, las bacterias, y proponen este modelo, o los péptidos y proponen el otro modelo que es parte también de esto. Es que lo que se les da a las ratitas es la leche. Entonces, pues en la leche van los péptidos, van las bacterias y uno de los efectos podría ser la bacteria que está dentro de la leche, a las bacterias inactivas. O sea, ¿esa leche está pasteurizada entonces? ¿No? Sí, se pasteuriza y ya se les da las... Que la pasteuriza y se fermenta con las bacterias que tú vayas a probar y ya pues te aseguras que no tengas ninguna otra más que con la que tú la fermentaste, con la que tú la inoculaste. Que la leche lleva un proceso, se reactivan las cepas, se esteriliza primero la leche, ¿no? Y ya luego se fermenta, se pasteuriza. Antes de la fermentación, primero se hace un preinóculo en leche estéril y ya de ahí, ya que se crece el preinóculo, se pasteuriza la leche y se inocula ya la leche que vas a fermentar con ese preinóculo, pero ya ese no se esteriliza, solo se pasteuriza y ya se pone a fermentar y al final se hace un... ¿cómo se dice cuando? Se da un tratamiento térmico para frenar fermentación. Y en dado caso que a ti no te interese la bacteria viable, o sea, como en este caso. La bacteria viva, ¿no? Ajá, la bacteria viva. Entonces, aunque la bacteria ya no esté viva, siguen estando esos péptidos que pueden estimular Creo que sí. el mecanismo de respuesta. Sí tiene funciones microbióticas, entonces, todavía. Sí, todavía funciona. Por eso dicen, bueno, a lo mejor también pueden ser los puros péptidos, y han hecho también en su laboratorio donde utilizan los puros péptidos. Y sí genera. Y sí, Sí activa. Lo han visto más con Antihipertensivo. pero no es dudoso, se podría esperar que también estén actuando en estos procesos. Sí, qué raro. Entonces, ¿por qué las vacunas las usan utilizando inactiva y no usando es lo que se quiere, ¿no? No usar la bacteria inactiva, se quiere usar la proteína que expresa para que el complejo de histocompatibilidad la reconozca, ¿no? Sí, muchas de las vacunas ya están, por eso ya no causan tantas reacciones como causaban antes, porque ya son más aislados los antígenos. Pero no se sabe nada. No, pero ese fue virus. No fue bacteria. Fue la infección. Las dos vacunas y como él andaba estresado por decir. Es extranjero. Y por terminar su presentación de celular. Sí, ya la tenía terminada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya las ven en esa lista? No. Pero son, o sea, sin tener todavía los estudios ya a detalle, pues es en lo que se basan los probióticos, los prebióticos que ya venden así en capsulitas, o la recomendación que se hacen de que consuman las leches fermentadas tipo yogur, pero ahí hay que confirmar que sí sean o que sí tengan esos lactobacilos, porque hay muchas que te dicen tipo yogur y en realidad no son, pues, o sea, son almidones con sabor a leche. Hay que checar las cepas que pongan en las etiquetas y también ver el número de bacterias viables que supone que trae, porque muchas veces si trae un 10 a las 6, entonces de aquí a que cuando tú lo consumes, pues ya no está, ya tienes suficiente cantidad de bacterias para que haga el efecto. Entonces, entre más número de bacterias tenga, pues mejor es el producto. Sí, dice la etiqueta lo llevó, la cantidad de bacterias. No todavía. No, Es que tienes que checar. De Yakult, sí. ¿El Yakult sí? Entonces, también sí funciona. Está bien, O sea, son de las cosas de las etiquetas
nutricional que debes de leer. Si tú en realidad estás consumiendo yogur o Yakult no porque te guste, sino porque quieres un efecto específico, pues sí, le tienes que leer. La mayoría de gente no lo hace, pues, lo toma porque le gusta. De todo no funciona. Pero sí recomiendo cuando te dan antibióticos por procesos prolongados de infección, tómate, entonces ahí hay que poner mucha atención en la cantidad que tiene cada uno. Porque a veces nada más estás tomando un montón de azúcar que tiene mucho azúcar y no es nada, ningún probiótico. Y si hay marcas específicas, ya hay un estudio que hicieron también en su laboratorio de ciertas marcas que tienen detectadas, porque ellos a eso se dedican, pues a caracterizar la leche. Ahora ya están yéndose más a detalle sobre estos efectos en los procesos biológicos. ¿Cuáles son esas leches? Pues Adrián me enseñó en una ocasión, me dijo que el Yakult, es que hay varias leches que sí están en el mercado, pero no aquí en México. Creo que la Bio6 y ¿cuál es la otra? le voy a preguntar. ¿Carpis? Ajá, pero la mayoría son antihipertensivas. Carpis, Bio6 y... de puros probióticos. Los probióticos, El sí, Yakult sí. es uno de los que como que sí es confiable, ¿no? Pero igual como tiene una concentración, creo, de 10 a la 8, también va a depender de la manipulación del producto, o sea, de las condiciones a las que ahí está expuesto, también puede que baje la cantidad de ese número de bacterias, por eso pues. Ahorita en mi laboratorio está recomendando más el uso de cápsulas, o sea, de probióticos en cápsulas. Mi doctora está encantada con los de GNC, que tienen como 25 millones, creo, de bacterias, entonces, pues, esos aguantan un poquito más de las condiciones de almacenamiento. Entonces, cuando los consumen, pues se supone que si tienen un número bueno de bacterias vivas todavía, pues se pueden estar. Sobre todo en estos ambientes que son tan extremos, temperaturas altas, muchas veces no los cuidan eso. Incluso los que están así deshidratados, pues en la noche que apagan el aire, el lugar de subir la temperatura 45 grados toda la noche, van perdiendo las propiedades, pero son cosas que uno pues, no se pone a pensar como consumidor. De hecho hay una marca que se llama Probiotic, que creo que la venden en Costco, y esa le hicieron cuenta viable, o sea, le contaban el número de bacterias viables que tenía la cápsula y no era el número que reportaba, de hecho casi ni tenía pues bacterias viables, no era el número que reportaba en su etiqueta o en su capa. Pues eso muchas veces los consumidores pues no lo saben o no tienen un medio para hacer para checar que sí estén consumiendo lo que dice ahí. Tan caro que es. Muy bien. Sí, tan caro. De hecho, Mameli se lo oye. ¿No prendió el aire? ¿Tiene calor? Bueno, yo también les voy a hablar un poco de algo que se trabaja ahí en nuestro laboratorio, que es lo antihipertensivo. Igual les voy a platicar de lo que es la angiotensina 2 y cómo serían sus receptores y cómo es la señalización o la ruta de señalización. Bueno, para
estudiados y más importantes para el control de la presión arterial es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que este sistema empieza con el angiotensinógeno, que la renina lo que hace es lo degrada en angiotensina 1, que es un péptido, un decapéptido. Después es donde entra la ECA o enzima convertidora de angiotensina, que esta está muy estudiada, hay muchos reviews, es la mayoría de lo que pues, se trabaja en el antihipertensivo. Entonces lo que hace la enzima convertidora de angiotensina convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 es un potente vasoconstructor. Entonces lo que la mayoría de los trabajos que reportan, bueno, creo que todos los trabajos que se han reportado ahí en el laboratorio llegan nada más hasta la parte de inhibir la ECA. Entonces al inhibir la ECA pues ya no tienen la producción de angiotensina 2. Pero igual yo me fui, o sea, esa parte sí yo no la había leído y me fui como con lo que hemos visto y toda esa parte. Ya que tenemos la angiotensina 2, ¿qué otros métodos hay para pues, el control de la presión arterial o para ver cómo es que funciona la angiotensina 2? Entonces hay diversos métodos para, bueno, la angiotensina 2 mediante un receptor que se menciona AT1, que está acoplado a una proteína G, que más adelante les voy a explicar, es el mecanismo que les voy a explicar, pero otras formas que hay de inhibir aquí es mediante otras proteasas que pueden convertir la angiotensina 2 en angiotensina 3 o angiotensina 4, pero lo que hay muchos artículos también reportados, o poco a poco están reportando más, es la inhibición de este receptor, que este receptor es... Bueno, igual les traigo un video donde se ve poco a poco el diagrama, porque no me encontré un diagrama así como tal. Me encontré un video donde lo voy explicando poco a poco, pero ahorita se los explico. Y como modo de resumen, está que la angiotensina 2 sería el ligando que llega al receptor acoplado a la proteína G, que lo menciona como AT1. Y después con los cambios conformacionales que ya vimos en la proteína G, es de lo que es GDP, se produce GTP nada más en la parte alfa de la proteína G. Después, esta parte de aquí, del GTP alfa, activa la fosfolipasa C, que esta fosfolipasa C está en la membrana, igual ahorita en el video se ve mejor. Después se degrada fosfatil inositol difosfato y produce inositol trifosfato. Este inositol trifosfato funciona como un segundo mensajero. Lo que hace este inositol trifosfato es que se va directamente a los canales de calcio que están tanto en la mitocondria como en el retículo endoplásmico. Entonces lo que hacen es aumentan la concentración de calcio en la célula. Entonces al tener una alta concentración de calcio se activa una proteína que es la calciocalmodulina, que es un modulador alostérico de la enzima que es la miosina cadena ligera sinasa. Al ser una sinasa, lo que hace es fosforilar la cadena liviana de miosina. Entonces, al fosforilarla, permite un puente cruzado o una relación entre lo que es miosina y actina. Y estas interacciones entre miosina y actina producen la contracción del músculo liso. Todas estas en lo que provocaría la vasoconstricción. Entonces, regresando aquí, pues lo ideal sería, o otra forma de controlar la presión arterial sería mediante algunos inhibidores de este receptor. Igual les voy a poner el video y poco a poco se los voy explicando. Bueno, aquí en la primera parte, como señala, está la angiotensina 2 y aquí está el receptor que les mencioné con el nombre de AT1. Hay otros receptores que pueden, pero esos no se los, nada más me basé en otros receptores de angiotensina 2, que está otro sistema que es el de bradiquinina, que también está involucrado en el sistema del control de la presión arterial, pero nada más les expliqué dónde está el AT1. Aquí tenemos una célula muscular lisa en la arteriola.
Entonces, aquí está el receptor acoplado a la proteína G. Aquí tenemos las 3 subunidades. Aquí tenemos el GDP. Entonces, al mostrarse la interacción y los cambios conformacionales que hayamos visto, se va a desprender el GDP y se va a quedar solamente el GTP. Este GTP y la subunidad alfa va a relacionarse con la PLC. Se va a relacionar, y esto es lo que, aquí en el video es lo que no explica, pero aquí es donde se producía el inositol trifosfato. Este inositol trifosfato es donde iba tanto a los canales de, perdón, a los canales de calcio, y es donde iba a aumentar el calcio en la célula. Después de aumentar el calcio es donde se va a dar la interacción. Después de tener calcio es donde la interacción con la proteína calcio-calmodulina, que era el modulador alostérico de la miosina cadena ligera sinasa. Entonces, esta enzima lo que va a hacer es, va a fosforilar la miosina o una parte de la miosina dentro de la cadena ligera. Ahorita se va a ver. Aquí está la miosina. Y entonces la miosina, con su control alostérico, que o sea, al ser activada, lo que va a hacer es va a fosforilar esta miosina. Y ya fosforilada la miosina es donde se va a poder producir la interacción con la actina. Y estas interacciones son las que provocan las vasoconstricciones. El músculo liso y por lo tanto la vasoconstricción al estadio anterior. Y en sí este sería el resumen de las señalizaciones que se van dando dentro de la célula con la angiotensina 2. No sé si hay alguna duda, pregunta. ¿Qué era el PLC? Es la fosfolipasa C. Ah, sí. La fosfolipasa C, que de esa se va a desprender el inositol trifosfato. Se va a degradar. Es parte de los receptores de la señalización. Los receptores de angiotensina 2 no encadenan una respuesta parecida a eso. Sí, también es. Bueno, eso nada más no. Eso no lo traigo, pero también está el sistema de la ubiquitina, no. De bradiquitina. Bradiquitina, entonces ese sistema también es muy similar a este, pero es otro tipo de receptor. Igual también es un receptor asociado a proteínas G, pero este nada más lo menciona como el AT1, este de aquí, pero también existían otros, pero ya es otro tipo de sistema. Igual, pues, podría ser la misma forma de inhibirlos al tener, no sé, el inhibidor podría tener la misma forma o las mismas características de la angiotensina 2, podrías inhibir los dos receptores, pero en esta parte de aquí pues nada más explicamos este mecanismo con este receptor. Sí, es por el tipo de células. Hay otro tipo de células que también están involucradas en la vasoconstricción. Cambian los receptores que en sí hacen la misma función, ¿no? Participan otras moléculas, pero al final la respuesta está involucrada la actina, la miosina, para que se dé una de constricción, que es el que vimos cuando vimos citoesqueleto y movimiento celular. Obviamente también va a estar participando ATP, magnesio,
pero aquí lo que ejemplifica pues es la señalización específicamente. Sí, ya la otra es para los otros componentes que les menciono son para la acción como tal. Y la proteína que era la que estaba, la subunidad alfa, beta y gamma con el GDP, ¿verdad? Sí, con el GDP. Y esa se iba a unir a la AP1, ¿o no? No, la proteína que haces, la que estaba acoplada, se iba, o sea, el GDP se iba, se iba con cambios conformacionales en GTP y esta se iba a unir o iba a activar la. Pero no se unía con la angiotensina y la AP1. No, o sea, la proteína que estaba aquí acoplada, no estaba unida al ya desde un inicio antes que llegara la angiotensina. Según yo tengo entendido que desde un principio. Es un tipo de receptor, la angiotensina es el ligando, Ajá. que llega al receptor, que ese receptor está unido a la proteína G. Ah, ok, desde el inicio ya está unido Sí, la ya AP1 está. con la proteína G. Al unirse, el receptor ya está unido a la proteína G, pero está inactivo al después. Entonces, al unirse el ligando va a hacer un cambio conformacional que lo va a activar, va a poner Ya se el fosforila. y ya da toda la. Ah, ok, esa parte no me quedó muy claro. Ah, la calmodulina lo que regula es la entrada de calcio. No, la calciocalmodulina lo que hace es control alostérico de esta enzima de aquí, de la sinasa. O sea, lo que hayamos visto de enzimas del control alostérico que se une en otro sitio activo, o en otro, bueno, más bien en otra parte de la enzima, entonces, como quien dice, la activa. Entonces, ya al estar activa la sinasa es donde va a empezar la fosforilación de las enzimas. Sí, o sea, esta proteína es el control alostérico de esta enzima. No, es que se llama así porque es dependiente de iones calcio. Por ejemplo, en mi cascada también estaba la calmodulina y también ahí se mencionaba que para activarse necesitaba la presencia de calcio. Sí, por eso la presencia de calcio viene desprendida de esta parte de aquí, entonces ya el calcio proviene de los canales de calcio que también son, pues, que también se activan pues, dentro de esta señalización. Pero esa calciocalmodulina es una porción de la sinasa o es una No, es una proteína aparte. Aparte. Sí. Y se une a la sinasa. Ajá, se une a la sinasa en el sitio alostérico y ya es un control positivo. Entonces ya que se une esta proteína a la sinasa es donde ya va a poder, como quien dice, la estás activando. Entonces ya va a poder fosforilar o hacer su función. O sea, esa misma unión va a provocar pues un cambio conformacional o esa parte de dejar pues expuesto el sitio activo, entonces pues ya va a poder realizar la función conceptual. Sí, de hecho el nombre de la calmodulina se llama, porque antes se pensaba que solo era un modulador del calcio y a todas estas proteínas que están relacionadas con calcio que eran esta función, es el modulador de calcio, por eso le quedó como calmodulina, pero tiene su papel más allá que solo modular el calcio. Se descubrió que hace esta activación de otras enzimas. ¿Y cuál es el origen que mencionaste de la angiotensina? ¿De dónde viene? Ah, ¿quieres uno poner el libro? Bueno, este es el sistema renina-angiotensina. Este angiotensinógeno es una proteína, un péptido, entonces es un sistema de degradación. La renina es una enzima, entonces lo degrada en angiotensina 1, que es un péptido más pequeño, y ya esta es otra enzima, la ECA, también lo degrada en angiotensina 2. Entonces esta angiotensina 2 es la que ya tiene ese poder de vasoconstricción. ¿Y esa angiotensina se puede obtener así de manera externa o nada más interna en el organismo? Pues se podría obtener de manera, o sea, tú dices expresar. Así como las moléculas de... Sí. Sí. No sé O si sea, me tú dices olvido. que si lo podemos adquirir en la dieta y que provoque enfermedades cardiovasculares, es lo que... Según yo en la dieta, como tal, no, porque siempre va a provenir de este. Lo sintetizas. Ajá, o sea, empiezas con este angiotensina y lo empiezas a sintetizar. Sí, o sea, tu organismo lo sintetiza, no lo No adquieres es de que por lo ahí. tienes como tal.
rápido. Yo también falta. Si ya la tienen lista, ya no se preocupan más. Pues. Profe, estaba checando el programa y decía, un cierto que me dijiste de ciclo celular en procariotas. Eso también, pero lo tenemos que abordar entre los dos, porque cada quien tiene dos temas. Leo tiene dos y yo tengo dos. Y ese queda en Pues, medio volando. Según yo había quedado, que ese tema para mí, como te dije, que estábamos viendo el archivo de la Es maestra. que ese tema está programado ahí, que es una clase completa. ¿Disculpe? En una clase completa. ¿Cuál? ¿La de procariotas? Pues sí, no sé cómo Miren, si lo pueden abordar, está bien. Lo que falte, yo lo recomiendo. Pues podrías agarrar, por ejemplo, meiosis y yo agarro el de procariotas y el de muerte celular. ¿Cómo? No, es que, o sea, yo ya tengo la información, Ajá. tipo, no lo puedo cambiar ya. No, sí, o sea, solamente le agregarías ese de meiosis. Meiosis y meterías lo de procariotas. Yo metería lo de procariotas Y y ya el lo último. si quieres. Pues sí, algo para allá. Buenos días, compañeros. Les voy a hablar sobre la vía de señalización del etileno. Bueno, el etileno pues, es una hormona gaseosa vegetal que esta es la responsable de regular diferentes procesos durante la maduración y la senescencia, que es como el proceso de vida de un vegetal o de una planta, desde que es un joven hasta que ya está. Ajá, eso es lo que señaliza. Bueno, para empezar, pues la síntesis del etileno. Primeramente, el etileno se obtiene del aminoácido metionina, en donde este pasa a ser adenosilmetionina a través de la adenosilmetionina sintasa, en donde ocurre una fosforilación completa. La adenina se ensambla, se puede decir, en la metionina. De aquí actúa lo que es la aminociclopropano, ácido carboxílico, para crear lo que es el aminociclopropano, ácido carboxílico. Aquí en esta parte se estará utilizando esta parte de la molécula, se podría decir, y el resto pasaría como al reciclaje de la metionina, que este es el ciclo de Young. De aquí ya vamos a pasar a etileno con acción de la aminociclopropano, ácido carboxílico, oxidasa. Y aquí les muestro los receptores de la planta de los que les voy a hablar, que es la Arabidopsis. Bueno, cada planta o vegetal tiene diferente número de receptores, y pues esto se ha reportado que tiene 5. Aquí están descritos, que se dividen en 2 familias. La diferencia es que la familia B tiene 4 sitios de unión del etileno en vez de 3. Y bueno, ya en la señalización, pues primeramente el etileno se puede obtener ya sea de la biosíntesis, en que se lleva la célula, o del medio ambiente. Primeramente tenemos el etileno, que va a hacer contacto con los receptores que se encuentran en la membrana del retículo endoplasmático. Para que esta unión etileno-receptor se lleve a cabo, es necesario tener lo que es cobre. Y este es el paso 1. Y después tenemos a la proteína CTR1. Bueno, esta proteína va a interactuar con el componente quinasa de cada receptor que tenemos aquí.
aquí, si se fijan, está como dividido en dos colores. Estos dos, el sitio unión de quinasa es con el aminoácido histidina y estos tres serán con serina. Después de llevar a cabo este contacto, pues entonces hay una interacción entre el CTR1 y el EIN2, que es la proteína de acá. Estos mecanismos, bueno, esto va a ser muy general porque la verdad quise buscar un poco más específico qué era lo que ocurría y al parecer todavía no está bien descrito. Bueno, aquí primeramente se fosforila, entonces entra en contacto con la EIN2 y de aquí entra en contacto con la EIN3, que la tenemos acá. Y la función de la EIN2 sobre la EIN3 es regular lo que es la disponibilidad para que se lleve a cabo el factor de transcripción de EIN3. Y aquí mismo es donde lo que es EIN3 y EIN1 se van a pegar sobre el sitio promotor PERE, que es como el promotor para que se sinteticen lo que son proteínas que regulan la maduración de la planta o del fruto. Aquí están los ejemplos, RF1, EDF1. Y estos mismos van a ocasionar que se peguen igualmente en otro promotor y así seguir sintetizando diferentes genes de maduración de esta planta. Bueno, pues esta es la vía más o menos general, y es diferente para cada tipo de planta. Pues un poco la importancia de esto en la agricultura es que buscan muchas veces inhibidores del etileno para poder preservar un poco más el tiempo de vida de las plantas o de las frutas. El artículo que yo leí pues mencionaba inhibidores en los receptores, inhibidor también aquí del cobre por la plata, me parece. Y pues ya sería todo. Y esta es la bibliografía. ¿Cuál era qué representaban los colores? Gris y verde. Gris y verde. Ah, ok. Pues ¿Es el tipo de receptor o qué? Sí, son los tipos de receptores que se tienen acá. Y aquí es por la interacción que va a tener el CTR1 con los receptores según el aminoácido. O sea, esta interacción, a lo que leí, va a ocasionar que se fosforile la proteína. Pues la fosforilación, en este caso, se va a llevar a cabo en el aminoácido histidina, el componente histidina quinasa, y estos tres en serina teonina. Esa es la diferencia de los colores. Y pues aquí están los receptores. Y el rojo es el cobre. Es una célula homogénea, no significa que todos estén en todas las células. Sí, es la Arabidopsis que se utiliza como modelo. No llegaste a leer la relación del etileno con el CO2 o con oxígeno. La relación. Porque, o sea, te lo pregunto porque No, tradicionalmente se dice, si tú quieres madurar un fruto, mételo en una bolsa o en algo encerrado para que no le dé el aire, algo así. Tradicionalmente se dice, ¿no? Sí, pero no sé cuál sea la relación y que supuestamente se madura mucho más rápido.
O que pongas una fruta. O el aguacate, por ejemplo, también el plátano que dice, no, amárralo así. Si está verde, si está duro. No, pero yo vi que un plátano, por ejemplo, ponías el plátano y un tomate que producía el plátano producía etileno, no sé. No, eso tiene que ver con las tasas de respiración de las frutas. Entonces, todas tienen diferentes tasas de respiración y al estar sacando esos gases, me imagino que se encadenan la producción del etileno y maduran a otras que tienen tasas más bajas. Sí, porque constantemente, como es un gas, está saliendo y entrando. ¿Cuál sería el objetivo? Ahí veo que hay muchos receptores de membrana, todos son diferentes, pero todos captan el etileno. Es dependiendo del tipo de célula. Ok. Están en hongos, otros están en frutos. Pensé que era nomás en tomate. Ok. Igual los genes que se expresan también son diferentes. También el número que hay es diferente. Sí, aquí tratan de ejemplificar en general todo lo que sucedería hablando de plantas en relación a expresión por estímulo del etileno. Pero podríamos aislar el fenómeno en uno de los receptores, ya con más detalle, y son diferentes los genes en tomate que Arabidopsis es una planta modelo que se ha estudiado por la capacidad de división, de manejo, de tenerla en condiciones de laboratorio. La proteína CTR1 sería el segundo mensajero, ¿verdad? Me llamó la atención que no está, o sea, no tiene bien descrito qué es lo que sucede entre esta proteína y esta parte. Yo creo que en este artículo, pero sí hay, ya está más demostrado. Frutas de yo creo que en este sistema de Arabidopsis, pero ya en algunas frutas, por la importancia comercial que tiene, hay más descripción. Pero son cascadas. Bueno, faltan 4 minutos. ¿Vemos la última o aquí le dejamos? Depende de la última. A la siguiente. Va a tomar un poquito como Tenemos 7 clase ahorita. minutos, 8 minutos. Pues para hablarles el resto y las partes de lo que da Joseph, la de Michelle. Falta la próxima clase empezamos con Janet y Carmen y Terminamos con Gaby. terminamos con Dios. Michelle. ¿Quién iba a ser yo primero antes que usted? Usted es mitosis, ¿no? No. Ok. El artículo. El artículo. Ok. Y ya después, o sea, el tema que le faltó a Joseph y el tema tuyo.